31. ¿Tu Biblia, Carlangas? Ah, bueno, no la vi. Jeremías 31. Mire, vamos a leer desde... Vamos a leer desde dónde. Vamos a ir desde el 7, 31, 7. Vamos a leer desde ahí, ¿sí? Qué hermoso el Señor desde el Antiguo Testamento hablaba a Israel y sabemos que hoy también esas promesas las podemos hacer nuestras. Dice, porque así ha dicho Jehová, regocijaos en Jacob con alegría y dai voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decid, oh Jehová, salva a tu pueblo. Salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí, yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos, cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente. En gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por caminos derechos, en el cual no tropezarán, porque soy Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacerlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño, porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano de los más fuertes que él, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino y al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente cambiarán su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaceré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Qué hermosas palabras, sobre todo para un pueblo que estaba siempre en pruebas, en luchas, en dispersión fuera de su tierra, y ya sabemos toda la historia de Israel. Sin embargo, la promesa del Señor para ellos también es algo para nosotros. Ahorita van a ver por qué. Te damos gracias, Padre, por estas hermosas, Señor, palabras, Señor, que nos das tanto a Israel, Señor, como a nosotros, para reunirnos, Señor, de todas las naciones, de todos los lugares, y regresarnos y a unirnos a ti, Padre, que es lo importante. Te damos gracias por tu iglesia, por el remanente que tienes en Jilotepec, en Querétaro y en todo el mundo, Padre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, entonces, fíjese, después de que todo esto dice aquí el Señor, en el versículo 12 dice, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, después de que Dios los atrae a su tierra y los regresa de su cautiverio, y correrán
al bien de Jehová, al pan, al vino y al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Mire, aquí vamos ahora a ver esta, dice, correrán después de que Dios hace la obra maravillosa y quita de nosotros pecado, y aquí ya llega que el Señor a reunir a su iglesia, dice, y a Israel, correrán al bien de, medite, correrán al bien de Jehová, correrán. Al principio uno puede pensar, ¿cuál bien? ¿Qué es el bien de Jehová? Correrán al bien de Jehová. Y ahorita lo vamos a ir discerniendo, correrán al bien de Jehová. El bien que Dios, el Señor, da a sus hijos, a su pueblo, por eso está aquí hablando de Israel, pero también a nosotros. Es un bien especial que Dios nos da. No está hablando de cosas solo materiales, ahorita lo van a discernir. Al bien de Jehová, a su pueblo, a sus hijos. No es el bien que el mundo, los hombres da aún al pueblo, a la gente, o como quiera el hombre, dar algún bien al hombre, las naciones y los gobiernos. No es ese tipo de bien que el mundo y los hombres dan, cosas, diversiones, gustos, satisfacciones de la carne. Todo el bien que puede dar el hombre, los gobiernos y el poder, ese bien que el hombre cree que es bien, que es bueno, no es más que son bienes y cosas que están refiriéndose a cosas materiales de la carne. Y el hombre piensa que eso es lo bueno, lo mejor. No es así, ese no es el bien del Señor. Esto al Señor decirnos que es el bien de Jehová, quiere decir que es lo bueno. Esto es lo que tenemos que correr a esto. Esto es el bien, lo bueno que Dios nos da. Y dice que lo da a nuestra alma, primeramente. Bueno, no está hablando de cosas solo, aunque nos da todo lo material. Ya sabemos que nos da en abundancia aún más de lo que pedimos. Pero el hombre no considera que el bien de Jehová quiere hacernos el bien en el alma, el bien espiritual, el bien que el hombre ni el mundo nos pueden dar. Por más que nos den cosas materiales y todo, bueno, ese no es el bien suficiente para el alma. Lo entienden ustedes, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el bien para nuestra alma? Y si ustedes saben ya qué es el alma, no voy a decir todo lo que es, pero no es, y que sí es. El alma, ¿dónde está? ¿Qué es el alma? ¿Verdad? La mente, el pensamiento, los sentimientos, por eso aquí habla de gozo, de paz, de felicidad. Es un estado interno que es del alma y que el hombre cree que lo va a alcanzar a través del bien material de la tierra y de las cosas. ¿Dónde está en el alma está el gozo, en el alma está la vida del alma se manifiesta. El hombre no sabe que es en el alma donde se da todos estos sentimientos, emociones, deseos de parte de Dios, porque también hay del mundial. Entonces el gozo, el amor y también el dolor y la tristeza se encuentran en el alma. Por eso primero del dolor, de la tristeza en el cual nos ocasiona el mundo, el pecado y las cosas de ella. Dios cambia todo eso a un tipo ahora de amor, de gozo, de paz en el alma. Porque aunque no quiera el mundo, aunque tenga todo el poder, todo el dinero, el alma siempre va a estar angustiada. El alma siempre va a estar, como sabemos todos, ¿no? ¿Para qué? Entonces, el alma, pero del bien del Señor será saciada el alma del bien de Jehová. Y la necesidad del alma, ¿verdad? La necesidad del alma está interna de nuestra alma del hombre. Y se sacía, vive del bien de Jehová, que Él nos da a nuestra alma. Nuestra alma no vive de comida, de bebida, de esto, ni de diversiones del mundo, ni de cosas materiales. Eso es la carne. Pero el alma no vive de eso, no se satisface, no se llena. Y sigue buscando aquí y allá.
sin saber que es Dios el que nos da, ahorita vamos a ver, el bien de Jehová. Los hombres corren y el Señor sí sabe cuál es el bien para nuestra alma. Nosotros no sabemos, nosotros creemos que es el mundo, el dinero, todo lo que es terrenal, material, creemos que eso es bueno y es bien para nuestra. Y el Señor sí sabe qué es el bien, ¿sí o no? El Señor sabe qué es el bien para nuestra alma. Nosotros, nuestro corazón es engañoso y creemos que esto es lo bueno, que quién sabe qué. Eso no es nada. Pero el Señor sí nos da el bien y lo bueno. Dice, los hombres corren al aparente bien material que hay del mundo, a las cosas que son de Él. Dígame si no es así. Si hay una cuestión, por ahí una fiesta, una diversión o cualquier tipo de cosas, ¿verdad? ¿A dónde corren? No, pues que ahora hay un concierto, ahora hay esto, hay lo, andan corriendo para arriba y para abajo para ciertas cosas que creen que van a satisfacer su alma. En fin, bueno, se entiende eso, ¿verdad? Los hombres corren y son rápidos al bien material que hay del mundo y las cosas que son de Él. ¿Cómo estaba ayer aquí? No estoy criticando ni estoy hablando mal de nadie. Ya el Señor sabe. Yo voy a correr a las cosas que van a satisfacer mi alma, no el mundial. ¿Cómo estaba aquí el jardincito? ¿Y cómo estaba? A esas cosas sí corren. Corren a todo y a todo tipo de cosas. ¿Sí me entiende, verdad? Yo no estoy criticando, Dios sabe dónde está tu corazón. Pero mire, a eso es el mundo, a lo que sí corre y van, y primer lugar y todo lo demás, ¿verdad? Asuntos que son del mundial, corren a ellos y están en primera fila. Pero estas filas siempre están desocupadas. En fin, ¿verdad? Pero esas no son el bien de Jehová. Eso no es el bien que te va a servir tu alma. Ese no es el bien que Dios quiere darte. Es el mal que Satanás quiere dar, diversiones, entretenimientos y cosas materiales, para que no tengas tus ojos puestos en el Señor. Pero esos no son el bien de Jehová que da nuestra alma. Dice el versículo 10, miren, lo primero que dice es que Él esparció. ¿Quién esparció a Israel? Por su pecado. Y Dios usó esto para desparcirlo, quitarlo de su pueblo y de las cosas materiales que tenía en abundancia. Y lo tuvo que echar fuera para que reconociera que el bien de Jehová no es el materialismo, no es el mundial, sino es, ahorita les digo que es el pan, el vino, el aceite. Dice el 10, ¿dónde estoy? Oíd palabra de Jehová, naciones, y hacerlo saber en las costas que están lejos, y decir, el que esparció a Israel, lo reunirá y guardará. Fíjese, aquí, ahorita lo vamos a entender, el que esparció a Israel, lo reunirá y lo guardará. No fueron los gobiernos, no fueron los hombres, ni siquiera las naciones fueron usadas, pero quien lo hizo fue Dios. ¿Y quién lo regresó igual a nosotros? ¿Quién nos llamó del mundial? Dice, como el pastor a su rebaño, como el pastor, ahí es donde vamos a entender un poquito, como el pastor a su rebaño, como el pastor a su rebaño. ¿Cómo lo reúne? ¿Cómo lo guarda? Un pastor a unas rebaño de ovejitas. El que esparció a Israel lo reunirá y guardará. Y pone el ejemplo, como el pastor, fíjese cuánta confianza puede dar esto, cuánta seguridad si ya somos ovejas del Señor a su rebaño. Y fíjese, lo reunirá, lo reunirá, lo reunirá, lo reunirá. Esto es primordial de un pastor. Un pastor en lo material, en lo normal. Lo primordial de un pastor y su rebaño es primero reunirlos, juntarlos, reunirlos, juntarlos es primero. Por eso dice, los reunirá, los juntará. ¿Qué hacían todos esparcidos por allá en todos lados del mundo? Ahora el Señor los reúne y los va a poner en un redil.
Y si esto lo aplicamos a Israel, también lo tenemos que aplicar a las iglesias. Ahorita el Señor nos lo muestra. ¿Sí se entiende? Lo primero es reunirlos, juntarlos y mantenerlos unidos juntos, su rebaño. Su rebaño. El rebaño del Señor, que son sus ovejas. Y lo vemos, está poniendo el ejemplo de Israel. Finalmente ya los tiene ahí reuniditos juntos, su rebaño. Y segundo, los tiene que guardar. Un pastor tiene que guardar, cuidar, asegurarlos. ¿Y dónde los asegura? En su redil. Aquí está hablando de cuidar, de guardar. Comida esa parte. ¿Dónde los va a guardar? En tu redil. ¿Para qué son los corrales? No los morrales, sino los corrales. Los morrales para guardar la lana, ¿verdad? Pero los corrales para guardar a los ganados, las ovejas. Los va a guardar, tiene que guardar, cuidar, asegurarlos en el redil. ¿De qué los asegura? De los peligros. Los guarda de los peligros. ¿Cuáles peligros? Robo. Porque ¿cómo roban los rateros, verdad? A las ovejas, ganado, vacas. Ven, los peligros de los robos, de lobos, que van a querer robar, comerse a las ovejitas, a las gordas cachetonas, hasta las flacas también, ¿verdad? No están tan flacos, Martín es el más flaco, pero sin embargo, aún a las ovejas flacas los lobos no se las perdonan. ¿Y cuál es otro requisito, otra cuestión primordial? Alimentarlas, pastorearlas. Esto no lo apliquemos al hombre, aunque el hombre así lo hace, pero Dios está poniendo en este lugar, Jesucristo. Tenemos entonces la parábola del redil, Juan 10:1, fíjese, lea Juan 10:1, ya, que esto lo hemos leído muchas veces, cada uno, no creo que nadie de ustedes lo haya nunca leído, todo el 10. Fíjese cómo se compara el Señor, por eso dice, los reúne y los pone en un redil y el pastor tiene que cuidar. Dice, ¿ya lo encontraron? Vamos a leerlo desde el 1 hasta, ahorita les digo. De cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. Aquí nos está diciendo, el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor ni el dueño, ¿verdad? De que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. ¿A quién le importan sus ovejitas? Al buen pastor. Y conozco mis ovejas y las mías me conocen.
Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellos también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Bueno, aquí el Señor está tomando el ejemplo claro de lo que dice acá. Los reunirá, los cuidará, ¿verdad? Como el pastor cuida a sus ovejas. Y aquí ya me está diciendo, ¿quién es el pastor? Está para el redil. Lo primero dice, los juntaré. No es lo que hace el Señor, así como está haciendo en Israel ahorita, juntar los dispersos. ¿Qué hará el Señor con nosotros? ¿No nos ha juntado? ¿No nos ha traído? ¿Y no quiere llevarnos a su redil? Solo los chivos no quieren entrar, ¿verdad? Pero si estamos en el redil del Señor, si lo ejemplificamos a su iglesia, es su iglesia. ¿Dónde vamos a estar? En la casa del Señor, en el redil del Señor, donde Dios nos pone, ¿verdad? Bueno, dice el redil, las ovejas se resguardan en un redil o en un corral. No se van a meter o no los va a meter el Señor con los lobos, con los leones, con los elefantes, con nadie, ¿no? Ovejas con ovejas, chivos con chivos, burros con burros, vacas con vacas, ¿sí me entienden? Entonces Dios nos va a llevar a un redil, a su corral, los resguarda, que tenga su propia puerta, en este caso es Jesucristo, para entrar al corral y salir, dice. Y el pastor dice que, y bueno, también ahorita, el pastor contrataba un portero, por eso dice que el pastor entra por la puerta donde está el portero. Dice que el pastor contrataba un portero, un empleado, para cuidar las ovejas. Y el pastor entraba por la puerta y el empleado o el portero conocía quién era el pastor y le abría la puerta para que entrara. Pero no le iba a abrir la puerta a alguien que no fuera el pastor. El portero era contratado para cuidar la puerta y que el pastor entrara por ella y el portero lo reconocía. Pero si alguien quería robar las ovejas, no podía entrar por la puerta, ni de chiste, porque ¿quién es usted? Por eso está poniendo, tenía que entrar por otra parte, no por la puerta, ya sabemos, tenía que robarlas. O si el lobo quería entrar, no iba a entrar por la puerta y le iba a decir al portero, ábreme la puerta, me voy a comer a la gorda. No. Me voy a echar un taco de poli. No. ¿Verdad? Tenía que entrar el lobo por donde entra. Y esto hay que ejemplificarlo a la iglesia. Hay que ejemplificarlo a la iglesia, lo está poniendo, ¿verdad? Por eso dice en el versículo 11, yo soy el buen pastor, dice el Señor. O sea, se está poniendo él en ese ejemplo, que si un pastor en la carne hacía esto, hermano, ¿qué no hará el Señor? Y dice, y su vida da por las ovejas, por las suyas. Por eso pone el ejemplo de uno que no es pastor y no es dueño de ellas. Llega el lobo, llegan los ladrones, pues llévenselas, no me importa, no son mías. En fin, ¿verdad? Porque no son suyas. Dice, y no lo dio el Señor su vida por las ovejas, como dice. Entonces, la alegoría que hace el Señor Jesucristo de Él como el pastor de sus ovejas. ¿Cómo es que lo hace un pastor en la tierra con sus propias ovejas propias? El pastor aquí en la tierra va a comprar, va a cuidar sus propias ovejas. ¿Cómo cuida un pastor las ovejas? ¿Cómo las protege? ¿Cómo es celoso? Oh, claro. Si tú tuvieras 20, 30, 50 ovejas y tuvieras un lugar donde cuidar, ¿cómo las cuidarías? Dime. Ya veíamos la otra vez lo que es el descuidar las cosas personales. ¿Cómo tendrías cuidado de ellas? Estarías siempre al cuidado de ellas, las cuida, las protege, vela y alimenta a sus ovejas. Es parte, no las vas a, si alimentas a tus perros feos, ¿no? A los gatos
Y si alimentas hasta a los pajaritos y a todo, ¿no? Si tú, y dices, pues esos no valen tanto, pero una oveja pues ya vale. Y ya quieres cuidarla y guardarla. Imagínense, si esto hace un pastor natural, o sea, de la tierra, bien celoso y todo, imagínense al Señor Jesucristo y sus hijos, sus ovejas. ¿No nos cuidará? Ya sabemos que las ovejas son las más, ¿cómo se dice? Que no se cuidan por ellas. No quiero decir la palabra, no sé cómo sea. No es ser irresponsable, sino que no son muy inteligentes, ¿no? Inocentes. No son muy inteligentes, sino son... Entonces el pastor tiene que tener, ya lo vemos aquí en la naturaleza. ¿Cómo no será el Señor como un pastor con sus ovejas? Aún vemos que en la tierra el pastor, el dueño de sus ovejas, ¿qué hace ante un peligro de sus ovejas? Con un lobo. Lo va a balacear, va a tener ahí para darle muerte. O un ladrón, ¿qué va a hacer? Lo va a hacer que no se las coma. Sale a pelear por ellas. No deja que el lobo o ladrón les dañe, las robe sus ovejas. El dueño, porque son de él. Entonces casi no tenemos animalitos, ¿no? Pero ¿cómo cuida usted sus pocos animales que tiene? No los de la cabeza, sino los suyos, ¿verdad? Aún esos los cuida en vez de dar. Ahí sí no los debe de cuidar, los debe de quitar. Pero bueno, ¿ya ve, Poli? No los debe de cuidar, esos. Bueno, pero fíjese, nos da un ejemplo. Mire, qué ejemplo tan, por eso decía que el corazón del Señor, el corazón de David era como del Señor. ¿Y por qué nos pone ese ejemplo de David? Que fue un pastor y que su papá era el dueño de las ovejas y que él estaba al cuidado. Mire lo que dice en 1 de Samuel 16:1. ¿Qué fue lo primero que tuvo que hacer? Porque él fue el pastor de Israel, pero antes fue pastor de unas ovejitas. Primera de Samuel 16. ¿Ya la encontraron? ¿Ya? A ver qué dice. Ahí va. 16:1. Dijo Jehová a Samuel. ¿Dónde está Samuel? No se duerma. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Fíjese, y ahorita por eso vamos a ver lo que es el aceite. Dice, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he propuesto rey. Y luego dice en el versículo 3, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Ya sabemos la historia de Samuel también, ¿verdad? Que él quería ungir, en fin. Pero mire, finalmente cuando ya el Señor le dice a quién, y llega David, en el versículo 12 dice, y envió pues por él, el papá, por David, que estaba con las ovejas, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo con el aceite, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y fíjense lo que representa el aceite. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. O sea, ¿qué necesitaba David mientras era el pastorcito? Pero cuando ya iba a ser rey de Israel, necesitaba la unción del Espíritu Santo. No solamente la capacidad natural del hombre, ¿sí? Y luego ya 12 y 13 dice, a este úngelo.
y dice que vino el Espíritu Santo, el aceite. Y luego en el 17:34 dice así. Ya sabemos que después David, todo lo que pasa con Goliat, ¿verdad? Y que nadie se atrevía, y ya él se presenta con el rey y le dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Pero aquí estamos viendo un pastor, que era David. ¿Qué hizo cuando venían las ovejitas? Y sabemos que el Señor, que David es un prototipo, ¿verdad? Una enseñanza de quién es el pastor verdadero. ¿Y qué hacía cuando venía el lobo? Cuando venía este león, imagínense. David se enfrentaba y los destruía. ¿Qué no hará el Señor? ¿Cuántos lobos rapaces han llegado aquí? ¿Cuántos leones sin muelas, chimuelos han llegado? Porque el león está chimuelo. ¿Cuánta gente mala ha llegado a querer robarse las ovejas? ¿Y dónde están? ¿Qué no ha cuidado el Señor? No podemos atribuirle a que yo las haya cuidado. No, Dios nos ha cuidado. Dios nos ha cuidado. El Señor, porque eso es parte de lo que Él dice. Es una promesa del Señor, hermano. Por eso Él está comparando con el pastor. Y aquí nos pone el ejemplo de David. ¿Qué hacía? No dejaba que el león se la llevara. No dejara que el oso, cualquier otro. ¿Usted cree que iba a pelear con el oso? O con el león, ni de chiste, le corría. El que es asalariado ve venir esto y ve venir lo otro y córrele, vámonos. Ahí se queden las ovejas. A ver quién. Pero si son ovejas del Señor, ¿quién nos cuida? ¿Quién nos protege? ¿Cuántos años tenemos y cuánto nos ha cuidado Paquita? ¿Cuánto tiempo el Señor ha cuidado a Paquita? Donde quiera que esté el Señor. ¿Por qué? Porque es una ovejita. ¿Qué no hará el Señor por sus ovejas? Si aún dio, dice, su propia vida por ellas. Dio su propia vida. Por eso tenemos que tener confianza y fe. Entonces queremos, ay, que por esta razón, ay, que por el otro, ya. No, aunque viniere lo que viniere, Dios va a cuidar de su verdadera iglesia, de sus ovejas, hermano. No las puede descuidar, no las puede dejar en la boca del león, de Satanás, del hombre, No. Entonces, si aún dio su propia vida, y regresando a Jeremías 31:12, para ir terminando, Jeremías, porque mire lo que sigue, pero ya lo dejamos para el último. ¿Correrán a qué dice? Dice que sus ovejas correrán al bien de Jehová. Ese bien que es para nuestra alma. Correrán al bien, ¿lo encontraron el 12? Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión y correrán al bien de Jehová. Y dice, ¿cuál es el bien de Jehová? Léanlo en voz alta. ¿Y su alma? Correrán al bien de Jehová. Lo que Dios quiere para nosotros, el bien, no el mal. ¿Y qué es el bien de Jehová? Ya como sus ovejitas, al pan, al vino y al aceite. ¿Cómo lo disciernen? No en el sentido material físico,
no en el sentido material físico, o sea, pan, 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 aceite, aceite o vino, vino. Muchos que están en el mundial, pues sí correrán al vino, pero al vino de veras, ¿verdad? Pero, claro, ya está bien escrito que es el pan, ¿verdad? Y el vino. Ahí se está hablando, Beto. Digo, ¿eh? ¿Cuál? La sangre de, ahorita lo vamos a discernir. Y el aceite es el espíritu, ya está visto, ¿verdad? Entonces dice, al vino, al pan, al vino y al aceite, no en el sentido material físico. Correrán como una oveja cuando tiene hambre y va y se le ofrece la comida. El pan, ¿qué quiere decir? Es el sustento o el alimento. No es un alimento para la carne, sino es un alimento para el alma. Correrán, dice, como las ovejas, al pasto, a la comida, al pan. ¿Qué es el pan? La palabra de Dios. Ya usted solo discernimos, ¿verdad? Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que Dios da a través de su... Lo disciernen, pero ve Isaías 55, ahí también está muy hermoso. Ya discernimos que el pan está representando la palabra de Dios. ¿Qué vamos a correr? Al pan, a la palabra de Dios. Y como, hermano, como si corren a las tortas, a los tacos, ahí van. Están llenos los tacos, miren, hermano, ¿no es cierto? Hermana, no lo lleve ya los tacos, también. No lo llévelo. Dice el 55, a todos los sedientos venir a las aguas y los que no tienen dinero, venir y comprar. Y comed, venir y comprar sin dinero y sin precio. Vino, aquí vuelve a decir, y leche. Y ya sabemos que la leche también es para las ovejitas, para las recién paridas. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no os hacía? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma. No está hablando tú, panza, tu carne, tu alma. Dice, con grosura, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Ahí nomás está recordando, ¿verdad? ¿Qué es ese pan, ese sustento, alimento? Dice, venid, comed. Dios no nos cobra por venir a oír la palabra, comerla, olerla en tu casa sin dinero. Sabemos que hoy pues, los mercenarios, ¿verdad? Cobran por todo, pero bueno, como las ovejas, dice, comed del bien, pan, la palabra del Señor, y se deleitará vuestra. ¿En qué realmente nos deleitamos, hermano? Cuando oímos la palabra, cuando la leemos. En la palabra. ¿Y qué se deleita tu alma? Como decía Paquín, si no tuviéramos la palabra, hermano, ¿qué comeríamos? ¿En qué nos apoyamos? Bueno, el vino, nosotros sabemos que el vino es lo que alegra el corazón, ¿sí o no? El vino natural del mundo es lo que alegra el corazón, pero aquí tiene que alegrar el alma del hombre. Y realmente lo que da gozo, da alegría, saber, conocer a través de la obra de salvación de la sangre de Jesucristo, porque el vino está representado como el sacrificio de Jesucristo y las cosas que nos dará, los resultados de la sangre de Jesucristo, promesas de vida eterna, el pacto, por eso haré pacto como el de David. ¿Qué pacto Dios ha hecho? Cuando entendemos lo que es un pacto y cómo Dios lo tiene que cumplir, no está, ¿usted cree que Dios está confiando en nosotros, hermanos? ¿Crees que Dios está confiando en ti o en mí? Por favor. Él cumple su pacto, este pacto. Y esto es lo que te da gozo, alegría, saber que tu salvación no depende de ti, depende del pacto de Dios que hizo contra el Padre. Bueno, esto te da gozo, alegría, el sacrificio, su promesa de vida eterna, el pacto de Jesucristo en su sangre, alegra tu corazón, tu alma. ¿O no es verdad que todo esto material, sabemos que aunque no lo tengamos, pero vamos a tener una vida eterna? Bueno, sabemos que es el vino, ¿sí o no?
Y el aceite, pues ya ahorita acabamos de ver, siempre para que ungieran. Dios, ¿a quién ungía con aceite? ¿A los reyes y a quién? Y a los sacerdotes, al sumo sacerdote. Los tenía que ungir. A los profetas también para dar la palabra. Pero siempre se ungía a los reyes y a los sacerdotes. Y el aceite representa la unción del Espíritu Santo. Ahora el Señor nos ha dado esa unción, no solamente a una persona, a todos los que hemos creído en Jesucristo, nos ha ungido con su Espíritu Santo. ¿Y por qué nos unge? ¿Para qué ungió? Aquí vimos el ungimiento de David. ¿Para qué lo ungió? Porque ya iba a ser parte de un ministerio nuevo que Dios le daba como pastor de Israel. ¿Sí me entiendes? Tuvo que ungirlo primero. A los reyes, a los sacerdotes los tenía que ungir, o sea, darles el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no se puede hacer ninguna obra de Dios. ¿Me entiende? Y sabe que al ungirnos tenemos la misma unción que Cristo, en el sentido de que tenemos el mismo Espíritu. Por eso nos hace reyes y sacerdotes, no de la tierra, allá arriba. Si no nos ungiera con el Espíritu Santo, no podríamos estar en la presencia, no llegaríamos a ser reyes y sacerdotes. ¿Sí me entiende? No es que seamos Cristo, no se vayan a confundir, sino que nos unge con el Espíritu Santo para tener ese ministerio junto con Jesucristo. Y solamente a ellos los ungía el Señor. En cada hijo suyo que Jesucristo nos dio para cumplir su palabra, para obedecerla. Sin el Espíritu Santo, la unción, nadie puede obedecer a Dios. Y para servirle. Todos los servicios que Dios pedía del hombre los tenía que ungir, sean reyes, sean sacerdotes o profetas. Un hombre que no era ungido por el Espíritu Santo no podía predicar la palabra. Entonces, y servicios del Señor en el reino de los cielos. ¿Ya? Correrán. Queremos esa unción. Queremos que Dios, el chanchito acaba, queremos más de ti. Queremos más de la unción. ¿Por qué creen que se van a quedar las vírgenes insensatas? Porque no tenían la unción. Y no pueden, sin unción, sin el Espíritu Santo, subir al reino de los cielos. No podemos estar con el Señor, ni podemos vivir una vida victoriosa aquí en la tierra, obediente, ¿verdad? Y necesitamos la vida, la unción del Espíritu Santo para vivir, ser parte del reino de los cielos. Dice, y aún el alma del sacerdote, dice en el 14, ¿dónde está? Ah, no, este es Jeremías. Regresando a Jeremías, ya termino. Será saciada, dice el versículo, y el alma del sacerdote satisfaceré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Y mi pueblo será saciado. Ya vimos cuál es el bien de Jehová. De la palabra, del vino del Señor y de la unción del Espíritu. Tres cosas que nunca podía faltar en Israel. En Israel, en el templo, en los sacrificios, no podía faltar la palabra que era el pan representada ahí en el lugar santísimo, santo, la unción, que era el aceite para el pan, y aparte para las lámparas tener la luz, ¿verdad? Y el vino que también tenía que, ¿me entiendes? Pero no en el sentido material solamente, aunque ahí lo daba en lo material. Dice, entonces, no seremos saciados del bien de Jehová, el alimento, el pan y el vino y el aceite. Y en Isaías 2 dice que al final, ya en el milenio, que las naciones correrán a Israel para escuchar la palabra de Dios, para comer la palabra, correrán. Ya no van a correr a Roma, ¿verdad? Ya no van a correr a esos lugares, que a México, a todos esos lugares. No, correrán al bien de Jehová, correrán a la palabra de Dios. ¿Quieren ver un último versículo? A ver cómo lo toman, a ver cómo lo toman y a ver cómo se lo comen.
Apocalipsis 6. Por eso es que, y todavía dice, no, es que la iglesia no va a tener que pasar ni los caballos. Pero si aquí me está diciendo, y aparte hay muchos versículos, ¿no? Pero en el 6, 5, ¿quién lo quiere leer? A ver, David, voz alta, fuerte. Sí, sí. Y oí una voz del medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite del vino. Hasta ahí. ¿Qué? ¿No dañes qué? ¿A qué estará refiriendo? A la iglesia. ¿Dónde está el aceite? ¿Dónde estaba en Israel el aceite? En el templo, lo que representaba. ¿Dónde debe estar el aceite? En cada uno de nosotros. Y ya vemos el vino, la sangre de Cristo. Sin la sangre, el sacrificio de Jesucristo, el perdón, no hay vino, no hay espíritu. Gracias te damos, Padre. O sea que todavía estaríamos aquí en ese